Recuerdo claramente aquel puente, una estructura que había sido objeto de innumerables intentos de construcción a lo largo de los años. Estaba ubicado en las afueras de mi ciudad natal, un lugar donde la gente solía evitar pasar debido a su historia turbulenta y sus extraños sucesos. Desde mi infancia, escuché relatos sobre ese puente, sobre cómo cada vez que se intentaba construir, algo salía mal y la estructura colapsaba. Algunos decían que estaba maldito, otros simplemente lo atribuían a una mala ingeniería o a condiciones geológicas adversas. Pero a medida que crecí, comencé a cuestionarme si había algo más en juego. ¿Cómo era posible que un simple puente pudiera resistirse a tantos intentos de construcción? ¿Qué fuerza misteriosa se interponía en el camino de aquellos que intentaban cruzar el abismo? Decidí investigar por mí mismo, desafiando las advertencias de amigos y familiares que me instaban a dejar el asunto en paz. Armado con determinación y una linterna, me dirigí al lugar en una noche fría y ventosa. Cuando llegué al puente, la luna brillaba en el cielo, iluminando la estructura en ruinas con su luz plateada. Me estremecí al ver las vigas retorcidas y los restos de hormigón esparcidos por el suelo. Era como si el puente estuviera tratando de contar su propia historia de tragedia y fracaso. Decidí cruzar con cautela, pisando con cuidado los restos del puente mientras mi linterna iluminaba el camino. Cada paso era una prueba de nervios, esperando que en cualquier momento la estructura cediera bajo mis pies y me arrastrara hacia las profundidades oscuras del abismo. Pero lo que encontré al otro lado del puente fue aún más perturbador. En el suelo, entre los escombros, descubrí extraños símbolos tallados en la piedra. Eran marcas antiguas, de un tiempo anterior a la construcción del puente, y parecían tener un significado oscuro y siniestro. Mientras examinaba los símbolos, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí como si estuviera siendo observado, como si algo en las sombras estuviera acechando, esperando el momento adecuado para revelarse. Decidí regresar a casa, pero la sensación de inquietud persistió en mi mente. Durante días, no pude quitarme de la cabeza lo que había visto en el puente, ni la extraña sensación de malestar que me invadía cada vez que pensaba en ello. Con el tiempo, aprendí a dejar atrás el recuerdo del puente y sus misterios. Pero aún hoy, cuando paso cerca del lugar, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca podremos comprender completamente. Y el puente sigue en pie, una sombría y silenciosa testigo de los secretos que guarda en su interior. Recuerdo claramente la primera vez que vi el puente de la ciudad desde lejos durante la noche. Era una vista impresionante, con las luces de la ciudad reflejándose en el agua del río debajo. Pero mientras me acercaba, algo parecía estar fuera de lugar. Al principio, apenas lo noté, figuras borrosas que se movían en la oscuridad, apenas visibles desde la distancia. Pensé que tal vez eran personas que caminaban por el puente tarde en la noche, pero algo en su forma y movimiento no parecía del todo humano. Decidí acercarme para obtener una mejor vista, mi curiosidad superando cualquier sensación de miedo que pudiera haber tenido. A medida que me acercaba, las figuras se volvían más claras, pero su aspecto se volvía cada vez más perturbador. Eran personas, sí, pero no como ninguna que hubiera visto antes. Sus movimientos eran rígidos y mecánicos, como si estuvieran atrapadas en un ciclo interminable. No hablaban ni se miraban entre sí, simplemente caminaban de un lado a otro del puente, como si estuvieran cumpliendo con algún tipo de rutina macabra. Me quedé mirando durante lo que parecieron horas, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda mientras trataba de entender lo que estaba viendo. ¿Eran fantasmas? ¿O algo aún más oscuro y siniestro? Decidí alejarme, sintiendo un miedo inexplicable que se apoderaba de mí. Mientras me alejaba del puente, miré por encima de mi hombro una última vez y vi cómo las figuras desaparecían lentamente en la oscuridad, como si nunca hubieran estado allí en primer lugar. Regresé a casa con la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué era aquello que había visto en el puente? ¿Eran alucinaciones causadas por la oscuridad y la fatiga, o algo más sobrenatural? Durante los siguientes días, no pude quitarme de la cabeza la imagen de esas figuras en el puente. Investigué sobre la historia del lugar, pero no encontré nada que explicara lo que había presenciado.
Decidí regresar al puente una noche más, esta vez armado con una linterna y una cámara. Quería capturar pruebas de lo que estaba viendo, convencerme a mí mismo de que no estaba perdiendo la cabeza. Pero cuando llegué al puente, las figuras ya no estaban allí. El puente estaba vacío, envuelto en la misma quietud que lo había rodeado siempre. Me sentí confundido y frustrado, preguntándome si lo que había visto había sido real o simplemente una ilusión. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que aquellas figuras no eran producto de mi imaginación. Había algo oscuro y aterrador acechando en el puente durante la noche, algo que se escondía en las sombras y se negaba a revelarse por completo. Desde entonces, evito pasar cerca del puente durante la noche, prefiriendo mantenerme alejado de aquel lugar misterioso y perturbador. Pero la imagen de aquellas figuras sigue persiguiéndome, recordándome que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, esperando en la oscuridad para ser descubiertas. Hace algunos años, cuando era adolescente, viví una experiencia que aún me estremece al recordarla. Todo comenzó en una calurosa tarde de verano, cuando un grupo de amigos y yo decidimos aventurarnos a explorar un puente antiguo que se encontraba en las afueras de nuestra pequeña ciudad. El puente, conocido localmente como el Puente Viejo, era un lugar algo desolado y apartado, rodeado de árboles y arbustos que lo ocultaban parcialmente a la vista. Habíamos escuchado rumores sobre ese lugar, historias de fantasmas y encuentros extraños, pero decidimos ignorar esas advertencias y dirigirnos hacia allí en busca de aventuras. Al llegar al puente, nos adentramos debajo de él, atravesando un sendero estrecho y cubierto de maleza que conducía hasta el río que fluía debajo. El lugar era sombrío y silencioso, con solo el murmullo del agua rompiendo la tranquilidad del entorno. Fue entonces cuando lo vimos, un hombre pequeño, encorvado sobre el agua, con las manos sumergidas en el río mientras buscaba algo con determinación. Su aspecto era extraño y un tanto grotesco, con una piel pálida y ojerosa, y largos cabellos enmarañados que caían sobre su rostro. Mis amigos y yo nos miramos entre sí, sorprendidos por la presencia de aquel hombre bajo el puente. Al principio, pensamos que era un pescador aficionado, pero algo en su apariencia nos inquietaba profundamente. Fue entonces cuando uno de mis amigos dejó escapar un comentario que heló nuestra sangre. Dijo que el hombre se parecía a Gollum, el personaje de la famosa novela El Señor de los Anillos. Nos reímos nerviosamente ante la ocurrencia, tratando de disipar la sensación de incomodidad que se apoderaba de nosotros. Sin embargo, cuanto más tiempo observábamos al hombre, más nos inquietaba su presencia. Sus movimientos eran rápidos y frenéticos, como si estuviera completamente absorto en su tarea y ajeno a nuestro escrutinio. Decidimos alejarnos del lugar, sintiendo un escalofrío recorrer nuestra espalda mientras nos adentrábamos en el sendero que conducía de regreso al pueblo. Pero incluso después de dejar atrás el puente, la imagen del hombre pequeño seguía acechando en nuestras mentes, recordándonos que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Con el paso de los días, tratamos de olvidar aquel encuentro bajo el puente, convenciéndonos a nosotros mismos de que habíamos exagerado la situación. Pero cada vez que pasábamos por el puente viejo, no podíamos evitar mirar debajo de él, preguntándonos si el hombre pequeño seguía allí, sumergido en su extraña búsqueda en las profundidades del río. Recuerdo claramente aquellos días sombríos en mi ciudad. Era un pequeño pueblo donde todos se conocían y la vida transcurría de manera tranquila y apacible. Pero todo cambió cuando un hombre manipulador sembró el caos y el terror entre nosotros, utilizando un puente como escenario de su macabra manipulación. Todo comenzó con rumores vagos y murmullos inquietantes que se extendieron como un reguero de pólvora por nuestras calles. Al principio, no le dimos mucha importancia, pensando que eran solo chismes sin fundamento. Pero pronto descubrimos que la realidad era mucho más perturbadora. Un hombre desconocido, que se hacía llamar el Profeta, comenzó a difundir la idea de que el puente que cruzaba el río en las afueras de nuestro pueblo era en realidad un portal hacia otro mundo. Con su elocuencia y carisma, logró convencer a un grupo de 6 personas vulnerables de que lanzarse desde el puente les abriría las puertas a una nueva vida llena de felicidad y prosperidad.
Para nuestra consternación, estas personas, seducidas por las palabras del profeta, aceptaron su macabra propuesta y se lanzaron al vacío desde el puente. Fue un acto de desesperación y locura, alimentado por la manipulación y el engaño del profeta. Las autoridades locales intervinieron rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Los cuerpos de las 6 personas fueron recuperados del río, y la conmoción y el horror se apoderaron de nuestra comunidad. Nos sentíamos impotentes y aterrados ante la idea de que alguien pudiera ejercer tanto poder sobre la mente de otros y llevarlos a cometer actos tan atroces. La policía inició una intensa búsqueda del profeta, pero el hombre astuto logró eludir la captura y desapareció sin dejar rastro. Nunca volvimos a saber de él, y su paradero sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. El incidente dejó una marca indeleble en nuestra ciudad, una cicatriz dolorosa que nos recordaba la fragilidad de la mente humana y el peligro de caer bajo la influencia de individuos manipuladores y malintencionados. El puente, una vez un símbolo de conexión y unión, se convirtió en un recordatorio sombrío de la tragedia que ocurrió entre sus vigas. Nos evitábamos su sombra, temerosos de lo que había sucedido allí y de lo que podría volver a suceder si alguien más se dejaba seducir por las palabras de un falso profeta. Aunque han pasado años desde aquellos oscuros días, el recuerdo del profeta y su siniestro plan sigue atormentándonos, recordándonos que el mal puede manifestarse de las formas más insospechadas y que la vigilancia y la solidaridad son nuestras mejores armas contra aquellos que buscan sembrar el caos y el sufrimiento en nuestras vidas. Hace unos años, experimenté una situación aterradora que aún me hace estremecer cada vez que pienso en ello. Era una tarde de otoño y decidí dar un paseo en bicicleta por las afueras de mi ciudad. Me encanta el ciclismo, así que estaba emocionado por explorar nuevas rutas. Decidí aventurarme por un camino menos transitado que conducía a un antiguo puente cubierto de niebla. La niebla era densa, envolviendo el paisaje en un manto blanco y difuminando los contornos de los árboles y las formas del paisaje. A pesar de la atmósfera algo inquietante, estaba emocionado por la aventura. Mientras pedaleaba por el puente, noté que la niebla se espesaba aún más, limitando mi visibilidad a solo unos pocos metros. Me sentía como si estuviera adentrándome en un mundo completamente distinto, donde el tiempo y el espacio parecían distorsionarse. Fue entonces cuando comencé a sentir una presencia extraña a mi alrededor. Una sensación de que algo o alguien me observaba desde las sombras de la niebla. Al principio, traté de ignorar esa sensación, atribuyéndola a mi imaginación o a los efectos de la niebla en mis sentidos. Pero la sensación persistió, intensificándose con cada pedalada que daba. Me sentía cada vez más inquieto, como si estuviera siendo acosado por algo que no podía ver ni comprender. Decidí detenerme y bajarme de la bicicleta, tratando de recuperar la compostura y averiguar qué estaba pasando. Pero entonces, escuché un sonido que heló mi sangre y me paralizó de terror, un susurro gutural y siniestro que parecía venir de todas partes a la vez. Instintivamente, miré a mi alrededor, pero no vi nada más que la niebla espesa que me rodeaba. Sin embargo, la sensación de que algo estaba cerca de mí seguía creciendo, envolviéndome en un manto de temor y paranoia. Decidí volver a subir a mi bicicleta y continuar mi camino, desesperado por alejarme de aquel lugar y de la presencia invisible que me acechaba en la niebla. Pedaleé con todas mis fuerzas, tratando de ignorar el terror que me consumía por dentro.